mucho de ver a Arturo Fernández, economista, financiero, empresario además, y líder de este proyecto que se llama Invest Sonora. Gracias, Arturo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Oye, qué gustazo estar aquí. ¿Cómo ves la Fíjate, cabina y el no, país? está padrísimo. Felicidades. La Oye, vista. 3 años en Coparmex, una candidatura, varios proyectos, y yo Ajá. creo que es la primera vez que me toca estar en una cabina contigo. Sí, es Ya verdad, habíamos hecho varias entrevistas telefónicas, pero así pero, presencial yo pero creo que nunca nos había tocado, ¿no? no, hay que gusto, de verdad, gracias que nos hayas tomado la palabra de venir acá a cabina, Arturo. Y fíjate, y esos años justamente en la Coparmex, e incluso hasta este tiempo electoral, Claro, el bagaje se va acumulando, la experiencia también, y seguramente incluso de los contrastes, las coincidencias las traes, ¿no? Y es lo que te ha así es, impulsado a encabezar este proyecto también. Y te así has es. juntado con muchos sectores. Me consta, he estado ahí con los periodistas, con empresarios, con el sector educativo, planteando la situación de Sonora desde todas las perspectivas, pero sobre todo el económico, ¿no? Que es lo importante en una época difícil, pues pandemia o todavía Sí, pandemia, Arturo, pero sobre todo poniendo en la mesa las herramientas, qué es lo que debemos hacer, ¿no? ¿Cómo te exactamente. sientes encabezando este proyecto de entrada? Pues fíjate que con mucho entusiasmo, a final de cuentas, empezamos a observar lo que está pasando en otras partes del país y sobre todo en otras partes de la frontera, en los otros estados, que son los que es con los que yo creo que estamos compitiendo directa y frontalmente. Repito, en muchos foros que nos encontramos y que tenemos que hacer conciencia de que estamos en una competencia frontal y feroz, incluso con otras ciudades, otros estados, incluso otros países. Y si no nos hemos dado cuenta, pues entonces ya vamos perdiendo en esta competencia. Tenemos que observar qué es lo que está pasando en otras ciudades, cuál es el modelo de desarrollo económico que se está implementando en otros estados y en otras ciudades, porque nosotros tenemos que empezar a adoptar mejores prácticas para empujar el desarrollo económico. Arturo, qué no nos hace ver nuestras carencias ante estados que están prácticamente, pues, por así decirlo, en desarrollo? Y me voy a ir a un lenguaje más coloquial. Sí, Me lastima, a mí no me gusta escuchar que sabiendo que estamos en una misma situación geográfica, por ejemplo, como sí, el estado de Chihuahua, en unas sí. condiciones fronterizas, con las posibilidades que tenemos geográficas, las posibilidades naturales también, pues es un estado que nos parece que nos lleva a la delantera, o por lo menos cuando escucho las comparaciones, pues me parece que Sonora nos estamos quedando atrás, ¿no? Exactamente. Y fíjate, antes de que entráramos en la entrevista mencionabas tú el tema de competitividad. Sí. Y yo creo que es importante regresarnos a la definición porque competitividad es la capacidad para generar, atraer y retener talento e inversión. Y el tema del talento es importantísimo. Si observamos la historia de nuestro estado, si regresamos a 1921, perdón, Sonora tenía 200,000 habitantes. Un estado como Nuevo León tenía 300,000. Estoy consciente, digo, y hay que estar conscientes que es un poco más, pero no es mucho más. Hoy en día el estado de Nuevo León está llegando a los 8 millones de habitantes y nosotros apenas estamos llegando a los 3 millones de habitantes. Ujú. Entonces hay que observar a ver qué es lo que pasó, cuál fue el hito, el evento, la tragedia, ese cambio, ese evento que viró el desarrollo en otra dirección, en esa atracción de talento, ¿no? Entonces, nosotros hemos identificando en estos modelos, incluso desde 1926 se empezó a desarrollar en la ciudad de Washington un modelo que hoy es ampliamente conocido en Estados Unidos, que son las EDCs, ¿no? Economic Development Corporation, les Ujú. llaman en Estados Unidos. Estas son entidades que desde la iniciativa privada acuerpan una estrategia de desarrollo económico y de atracción de la inversión. Estas figuras las hemos encontrado en múltiples ciudades a través de toda la frontera y creemos que necesitamos urgentemente, como dices tú dolorosamente, Ujú. una entidad de estas aquí en el estado de Sonora, ¿no? Oye, Arturo, ¿y la participación del gobierno en estos entes es importante o se puede mover de manera independiente? Y te lo digo a ti porque tú traes la experiencia de dirigir una cámara como fue la Coparmex, que no necesita también, incluso, es como los ganaderos, ¿no? Sí, Ellos logran, o bueno, obtienen sus logros y no todo el tiempo tiene que ver un gobierno o los claro. recursos de un gobierno, es un grupo
que se mueve por sí solo y que obviamente de ellos depende la economía de un estado. Incluso con el estado de Chihuahua son condiciones también similares al tema de los ganaderos. En este caso, es como una Coparmex también, agrupas empresarios o son más que nada mecanismos, más o menos qué actividades estás teniendo en Sonora. Sí, mira, estas entidades funcionan al margen del gobierno, efectivamente funcionan desde la iniciativa privada, pero hay que estar conscientes de que, a ver, el gobierno no puede solo y la iniciativa privada tampoco puede solo. Ujú. Tenemos que buscar una coordinación, una complicidad con las autoridades precisamente para hacer un esfuerzo coordinado. Hay que estar conscientes de que hay cosas que el gobierno, solo el gobierno puede hacer y hay cosas que solamente la iniciativa puede hacer. Las entidades gubernamentales pueden hacer solamente aquello que la ley les permite hacer y las entidades privadas pueden hacer todo excepto lo que la ley les prohíbe hacer. Esta combinación de ambos giros, de ambos agrupaciones o Sí. ambos tipos de organización es lo que funciona mejor y es lo que hemos visto que ha funcionado mejor a través de la frontera, ¿no? ¿Cuál es el llamado que tú haces con las conferencias? Veo que buscas llegar a todos los sectores, pero ¿tu llamado Es, cuál es? Porque tú estás encabezando una lucha por lo que he visto, ¿no? Y traes el conocimiento, ya lo mencionaba. sí, Buscabas también, digo, participar electoralmente, tener una posición ahí, pero sin dejar de lado la sí, experiencia que tienes como empresario también, ¿no? ¿Cuál es tu sí. objetivo? Sí, fíjate, parte de lo que hemos estado haciendo es precisamente generar conciencia porque estamos convencidos de que el desarrollo económico es la madre de todas las causas. Del desarrollo económico se desprende la solución de muchos de los problemas sociales. Poder hablar de un desarrollo social sin hablar de desarrollo económico, pues simplemente sería absurdo. Necesitamos que la sombrilla que acuerpa y que cubre a la sociedad sea más grande para ser más incluyente. Tenemos una sociedad que desgraciadamente, o una economía que desgraciadamente ha ido dejando al margen a un porcentaje de la población y necesitamos que este desarrollo económico vaya haciendo crecer esa cobertura para ir incluyendo cada vez a más gente, ¿no? Parte de lo que hemos hecho es ir generando esta conciencia para que el tema del desarrollo económico vaya ocupando un lugar más alto en el orden de prioridades, no solamente de la agenda privada, es decir, del sector productivo, pero también del gobierno. Necesitamos que vaya permeando este tema, ¿no? Y por otro lado, hacer una amplia invitación a incluirnos, a sumarnos a este esfuerzo, porque el desarrollo económico no lo puede lograr una persona o una organización sola. Necesitamos entrarle todos. Este es un tema en el que necesitamos participar todo el sector productivo, instituciones académicas, gobierno, sociedad civil, sector empresarial, etcétera, ¿no? Me voy a ir a una pausa, Arturo Fernández, si me permites, y lo que quiero que me respondas regresando es si está Sonora en esas condiciones ante este nuevo escenario político y una nueva también visión de la gente en una época post-pandémica. ¿Te parece? Pues mejores condiciones, obviamente desde primero cambiar el rumbo económico de nuestro estado. ¿Hay condiciones, hay apertura, hay esa visión para que se adopte lo que se percibe como un buen camino que tú estás planteando desde el gobierno y como sociedad? Sí, mira, yo creo que sí existe el espíritu de trabajar en el mismo sentido. Sin embargo, algo que tenemos que tener así claramente es que el 97% de la inversión en este momento se está haciendo por parte de la iniciativa privada. Es Ujú. decir, andamos más o menos a nivel nacional en alrededor del 17, entre el 13 y el 17%, que es inversión pública contra lo que es inversión privada. Pero desgraciadamente se está concentrando en el sur del país, que si el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y otras obras emblemáticas del gobierno federal. Sí. En el estado de Sonora hemos visto que más o menos la inversión pública anda en alrededor del 3%. Quiere decir que la rebanada dramáticamente mayor del país, de lo que es la inversión y de la que depende el desarrollo económico, está en la iniciativa privada. De ese 97%, tres cuartas partes es inversión local. Es decir, el empresario local es de una importancia muy relevante, y ahí es donde yo creo que tenemos que enfocar la mayor parte de nuestra atención. Hemos identificado algo así como cuatro cuellos de botella. Uno Mm. de ellos es la disponibilidad de mano de obra calificada, que ese creo que va a ser un gran reto para finales de este año.
Pero además una Estamos solicitud de las grandes potencias como Canadá, como Estados Unidos, como condición para seguir avanzando en un tratado, nada más y nada menos en un tratado comercial entre los tres países, ¿no? exactamente, y que hemos estado exportando talento. Ujú, Aquí en Hermosillo, pues se están instalando, y aquí en Sonora se están instalando varias plantas manufactureras. Hemos visto lo que pasó ahora, está pasando con Black Decker y otras ujú. plantas que están demandando mano de obra calificada, y la estimación es que pudiéramos estar viendo un desabasto para finales de este año. Otro gran reto es la disponibilidad de metros cuadrados de parque industrial. Hemos visto que este ha sido un reto en particular en el sur del estado. El sur del estado tiene otras condiciones, tal vez una mayor disponibilidad de agua, de mano de obra calificada, pero necesitamos que se trabaje en la creación de esta infraestructura estratégica para poder recibir mayor inversión y mayores proyectos de manufactura. Bien. Ese es el segundo reto. El tercer reto es lo que comentas tú, la disponibilidad de agua, Ujú. precisamente, ¿no? Tenemos que resolver ese problema porque sin disponibilidad de agua, pues simplemente no hay crecimiento, A ¿no? ver, está muy interesante antes de que te vayas, Arturo, al cuarto punto, porque voy a poner en contexto a la gente a qué Lo me hubiera dejado al refería con el final ese. tema. No, 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 sí, sí, pero ¿a qué me refería para poner en contexto? Yo le comentaba a Arturo en la pausa que sin duda gran parte de la inversión depende mucho de también la condición de este líquido. Por eso vemos como empresas cerveceras llegando a nuestra zona o que optan por las zonas donde hay pues más agua, pero Sí, sabemos que hay sequía, pero digo yo no tenemos un diagnóstico. Las autoridades nos dicen que la mejor manera de garantizar el líquido es haciendo un programa de concientización, pero no sé si esto en un año le sirva a esa empresa transnacional que quiere o necesita y está buscando un lugar para instalarse. O sea, ¿con qué diagnóstico? No puedes ir con ese diagnóstico de vamos a empezar a trabajar la cultura del agua como ahorro, ¿no? Y garantizar el agua a estas empresas que buscan del vital líquido para seguir desarrollándose, sí, ¿no? exacto. O sea, para poder construir, por ejemplo, más vivienda, para poder construir más proyectos verticales, para poder hacer más megaproyectos, sí se necesita la instalación de una mayor infraestructura hídrica. Y para eso sí, si no podemos garantizar el abasto del De agua, pues agua. sí, sí va a ser un reto y va a ser un cuello de botella, ¿no? Muy bien. El cuarto El y cuarto. último es el tema de la promoción. Desapareció ProMéxico, que hacía ese trabajo de promoción en las ferias internacionales de manera sistemática e institucional por parte Ujú. de nuestro país. Se participaba en las ferias en París, en Londres, en Las Vegas, en Canadá, bueno, en todas partes del mundo haciendo este trabajo de promoción. También lo hacía Bancomext, que ahora se fusionó con Nacional Financiera, y se hacía también a través de las embajadas que tenía en el resto del mundo México. Todos esos han sufrido fuertes recortes y entonces se ha ido dejando un vacío, lo cual pues no se ha sustituido y no se ha llenado aún con alguna otra figura o con algún otro esfuerzo. Y es donde empieza a surgir una mayor necesidad de este tipo de entidades que Ujú. desde la iniciativa privada están empezando a llenar este espacio. Las hemos ido viendo cada vez con una mayor participación en las ferias internacionales buscando y atrayendo inversión. Michelle, si no estamos en el mapa, nadie nos va a encontrar. Necesitamos aparecer en esas ferias, necesitamos aparecer en los mapas internacionales, en las listas, como un destino para la inversión. Cuando los inversionistas buscan un sitio en donde instalar una planta manufacturera, nos buscan en esas bases de datos, nos buscan en estas ferias, y a lo mejor iban a encontrar a un Querétaro o van a encontrar un Monterrey. Queremos que encuentren Hermosillo, queremos que encuentren Sonora y queremos atraer esa inversión. Entonces, esos son los No, cuatro grandes retos, no, ¿no? me gustó muchísimo esta charla, Arturo, porque de entrada nos explicas, a mí me entendí perfecto que son EDCs, Sí, sí, así es. estas entidades, y que estás encabezando tú una que se llama Invest Sonora, y que seguramente estás trabajando también con otros empresarios que tienen la misma visión. Así que Claro. no sea la última vez que platicamos No, que sobre no, este exacto. tema, sobre las condiciones de Sonora, pero sobre todo, ¿sabes qué, Arturo? A lo mejor próximamente hacer un balance, ¿no? ¿Qué tanto Claro. vamos avanzando con el trabajo que están haciendo desde estas entidades, pero también desde el impulso que le debe estar en automático dando las autoridades? Así que, Arturo Fernández, te agradecemos la visita aquí a la cabina de Fórmula No, Noticias. muchísimas gracias, Michelle, por la invitación y un saludo para tu auditorio. Y Mu- ojalá me vuelvas a invitar. No, claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Arturo. Arturo Fernández, economista financiero y además, ya le mencionaba, líder de este proyecto que se llama Invest Sonora.
EDC o EDC también.